Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a Economía. El día de hoy vamos a ver nuestro primer video de la nueva sección dedicada netamente a macroeconomía. Este nuevo video tratará de la función de consumo keynesiana, pero antes de eso vamos a dar una pequeña descripción de lo que es la macroeconomía y por qué se relaciona, ¿no?, con el tema que estamos viendo en este video. Primero que todo, tenemos que decir que la macroeconomía es la ciencia que estudia el funcionamiento global de una economía como conjunto integrado, para así poder explicar los acontecimientos, la evolución de estos agentes económicos, ¿no?, de los agregados económicos. Aquí hay que hacer una distinción respecto a la micro y a la macro, ¿no? Como se puede ver aquí en este cuadro de acá, cuando hablamos de un conjunto integrado nos referimos a un estudio de variables económicas agregadas. De ahí que al final de la definición señalemos que el objetivo es explicar los agregados económicos. Por ejemplo, haciendo una comparativa con la microeconomía, cuando nosotros veíamos la decisión de los productores sobre qué cantidad de bienes y servicios producir, era una decisión micro, ya que nos estábamos centrando solamente en un agente económico o en un mercado, es decir, solamente en un productor, en una empresa, y saber cuál era su producción. Sin embargo, ahora en la macroeconomía vamos a ver de forma agregada, es decir, vamos a ver en forma conjunta. Por ejemplo, si analizáramos el tema de micro sobre la producción, si lo quisiéramos llevar a un nivel macro, tendríamos que analizar el PBI o PIB como se conoce en otros países, el cual es un indicador que mide la producción total de un país expresado en su moneda, ¿no?, en la moneda nacional. Y justo hablando de este tema del PBI, que es un indicador de producción nacional, dentro de los componentes del PBI está el consumo. Más adelante ya veremos todos los componentes, pero para ir adelantando tenemos el consumo, el gasto del gobierno, la inversión, las exportaciones y las importaciones. Pero el día de hoy vamos a ver el consumo, ¿no?, que es el gasto. Acá lo podemos, también lo vamos a mostrarlo, que es el gasto en bienes y servicios que hacen las economías, ¿no?, para el uso que se dan dentro de las economías. Y se puede distinguir entre bienes durables y no durables y servicios. Eso también lo vamos a ver en otros capítulos posteriores. Pero, ¿qué cosa determina el consumo? Es decir, ¿qué hace que se determine cuál es la cantidad que consume una economía? Existen muchas teorías respecto a esto, respecto al comportamiento del consumo nacional, pero las más famosas son las teorías keynesiana, la teoría del ciclo de vida, la teoría de la renta permanente. Justo el día de hoy vamos a ver la teoría keynesiana del consumo y ya más adelante veremos lo que es el consumo intertemporal, que abarca el consumo básico en dos periodos, la teoría de la renta permanente y el modelo de ciclo de vida. Para empezar, la función de consumo que plantea Keynes está definida de la siguiente manera. Keynes, al plantear su función de consumo, nos dice que el consumo depende de estas variables. Vamos acá a poder dibujarlo para que lo puedan observar de una mejor manera. Nos dice Keynes que el consumo es igual a el consumo autónomo más la proporción marginal a consumir multiplicado por la renta. Recuerden que la renta es igual al ingreso, ¿no?, al ingreso que tiene una persona, o en este caso al ingreso nacional, donde esta C con una raya encima hace referencia al consumo autónomo, es decir, el consumo independiente al nivel de ingresos. En otras palabras, independientemente si la persona no recibe ingresos o recibe pocos ingresos, muchos ingresos, independientemente de eso, el consumo autónomo es el mismo. Por eso se toma como una constante. La C minúscula hace referencia a la propensión marginal a consumir, es decir, la variación que existe en el consumo cuando el ingreso varía en una unidad. Es decir, cuando aumenta la Y, que vamos a verlo adelante, que es el ingreso,
cuánto aumenta el consumo. Esto es lo que mide esta C minúscula, que también la llamamos propensión marginal a consumir. Y finalmente, para Keynes el último componente es el ingreso disponible. Acá lo podemos ver también que la Y hace referencia al ingreso disponible. Entonces, hasta aquí ya tenemos claro una cosa, de que para Keynes el consumo depende del consumo autónomo, de la propensión marginal a consumir y también depende del ingreso disponible. Vamos a hacer un ejemplo práctico y vamos a suponer que nuestro consumo autónomo es de 500 soles. El sol es la moneda nacional del Perú, del cual yo provengo, entonces vamos a usar esta moneda. Pero puede ser cualquier otra moneda dependiendo del país en cual se encuentre, o lo podemos ver de manera en dólares o en euros. Además, en este ejemplo práctico vamos a decir que nuestra propensión marginal a consumir es de 0,6. Es decir, cada vez que hay un aumento en la renta de un sol, el consumo aumenta en 0,6 soles. Entonces, la función de consumo sería la siguiente. Solamente tenemos que reemplazar valores. El consumo es igual a, ¿cuánto era el consumo autónomo? Era 500. Más la propensión marginal a consumir, que es 0,6, multiplicado por la renta disponible o el ingreso disponible. Ahora bien, vamos a graficar esta función y obtenemos lo siguiente. Como se puede ver aquí en pantalla, nosotros para saber cuál es el intercepto con el eje el eje vertical, el eje del consumo, tendríamos que igualar el Y a 0, ¿no? Tendríamos que saber cuánto es el consumo cuando la renta es 0. Para eso simplemente tenemos que reemplazar acá. Vamos a aplicar una resolución matemática, ponemos 500 más 0,6 multiplicado por 0. Es igual al consumo. 500 más 0,6 por 0, acá 0,6 por 0 es 0, por lo tanto el consumo es igual a 500. Entonces cuando la renta es 0, el consumo es igual a 500. Y esto es igual al consumo autónomo, obviamente, porque dijimos que independientemente si la renta era 0 o era, supongamos, 1000, el consumo autónomo siempre va a ser el mismo, es una constante. Por lo tanto ya tenemos nuestro intercepto, ¿no? Aquí está nuestro intercepto. Ahora bien, ¿cómo sabemos si nuestra pendiente es positiva o negativa? Es decir, si nuestra curva, nuestra recta de consumo va hacia arriba, como en este caso, o hacia abajo. ¿Cómo lo podemos saber? Esto lo sabemos a través de la pendiente de la función. Si ustedes recuerdan, por conceptos de matemática, la pendiente de una función se define de la siguiente manera. Primero tenemos la función y, por ejemplo. Y es igual a b más mx. ¿Qué cosa es cada uno de estos componentes? El y es la variable dependiente en este caso. Es la dependiente porque depende de otras variables. La b hace referencia a una constante sumado por m, que es la pendiente, multiplicado por el x, que es la variable independiente. En nuestro caso, nuestra función de consumo, que es esta de acá, nosotros tenemos nuestra pendiente que sería 0,6 porque es el multiplicador que acompaña a la variable independiente, que en este caso es el ingreso, ¿no? Entonces 0,6 es la pendiente. 0,6 es un número positivo, por lo tanto nuestra función de consumo tiene que ser con una pendiente positiva. Y esto es lo que se puede ver aquí en la gráfica, que la pendiente va hacia arriba, ¿no? No tiene un componente, una pendiente negativa, sino fuera al revés, sería hacia abajo. Y esto tiene sentido debido a que al aumentar el ingreso, es decir, al crecer la variable y, va a provocar que las personas consuman más. Porque nosotros al tener mayores ingresos, obviamente vamos a tener un mayor consumo. Ahora bien, para poder nosotros saber si una población está endeudada o no, es decir, si su consumo supera a lo que obtiene como ingreso, tenemos que igualar el consumo al ingreso. ¿Cómo igualamos el consumo al ingreso?
Muy fácil. Lo que vamos a hacer es aplicar nuestra ecuación que habíamos calculado de la siguiente manera. Y es igual a C. Esto quiere decir ingreso igual a consumo. Y, acá está y la C simplemente reemplazamos, ¿no? Acá tenemos nuestra función que era 500 más 6Y, perdón, más 0,6Y, y vamos a desarrollar esta ecuación. Tenemos acá 0,6Y, que está con signo positivo, entonces lo pasamos al otro lado restante, nos queda Y menos 0,6Y es igual a 500. Acá podemos factorizar la y, nos queda 1 menos 0,6y es igual a 500, y este 1,6 lo pasamos al otro lado dividiendo. 1 menos 0,6 es igual a 0,4. Por lo tanto, y es igual a 500 entre 0,4, que nos da un resultado de 1250. Es decir, en 1250 soles pasa que el ingreso es igual al consumo. Ahora bien, vamos a caracterizar el ahorro. Hasta ahora hemos visto qué cosa era el ingreso y hemos visto la función de consumo keynesiana, pero tenemos que también caracterizar el ahorro. Según Keynes, la renta, es decir, el ingreso nacional, se consume o se ahorra. Aquí no tenemos un supuesto de que nuestro ahorro lo invertimos o lo prestamos, sino que Keynes nos dice que el ingreso tiene que ser igual al consumo más el ahorro. Porque obviamente lo que consumimos más lo que ahorramos es el total de nuestro ingreso. Entonces, para Keynes, la función de ingreso estaría compuesta de la siguiente manera. El ingreso nacional es igual al consumo más el ahorro nacional, como lo podemos ver aquí en pantalla. Pero recordemos que nosotros ya teníamos nuestra fórmula de consumo. Nuestra fórmula de consumo es igual a consumo autónomo más la C minúscula, que era la propensión marginal a consumir, multiplicado por la renta. Y a esto le sumamos la S. Acá algo importante, ¿qué cosa es la S? La S hace referencia a la letra que utilizamos para cuando queremos explicar el ahorro, ¿no? El ahorro en economía se le asigna la letra S para practicidad, ¿no? Para poder desarrollar los ejercicios matemáticos. Entonces, ya tenemos nuestra fórmula, nuestra ecuación de la renta, que depende del consumo y del ahorro. Ahora, si queremos saber cómo es la función de ahorros, simplemente tenemos que despejar la S, ¿no? Tendríamos que despejar la S. En este caso dejamos la S para un lado y pasamos todas las demás variables al otro lado. Y despejando nos queda lo siguiente. Esto de acá nos queda que S es igual a menos consumo autónomo más la renta nacional menos la propensión marginal a consumir por la renta. De acá podemos factorizar la Y, que es la renta, y nos queda esto, que el ahorro es igual a menos consumo autónomo más 1 menos C multiplicado por Y. Este 1 menos C es muy importante debido a que es la propensión marginal a ahorrar, también conocido como S minúscula, como está acá abajo, S minúscula. Y en este caso vamos a asumir que la propensión marginal a consumir es de 0,4. ¿Por qué 0,4? Porque nosotros ya sabíamos que nuestra propensión marginal a consumir era de 0,6, por lo tanto 1 menos 0,6 es 0,4. Como se pueden dar cuenta, la suma de la propensión marginal a consumir más la propensión marginal a ahorrar es igual a 1. ¿Y por qué es igual a 1? Porque 1 significa la variación de la renta. Y nosotros tenemos que recordar que para Keynes la renta estaba compuesta de la suma del consumo más el ahorro. Por lo tanto, también sus propensiones, tienen que ser iguales al 100%, a la totalidad. Si acá la propensión marginal a consumir es de 0,4, la propensión marginal a ahorrar es de 0,6, ya que sumados nos dan 1, que es la totalidad. En este caso, por ejemplo, supondríamos de que al haber un aumento en el nivel de renta en un sol, las personas consumirían 0,4 soles, ¿no? Y lo que queda
sería 0,6, que eso obviamente si no lo están consumiendo, obligatoriamente lo tendrían que ahorrar. Por eso siempre la suma entre la propensión marginal al consumo y la propensión marginal a ahorrar nos debe dar igual a 1. Si queremos graficar lo que es el ahorro nacional, de igual manera ponemos la S en el eje vertical, la renta en el eje horizontal y reemplazamos cuando Y es 0, el intercepto se da menos 500, que es menos el consumo autónomo, obviamente. Y acá tenemos una explicación muy breve respecto a esta gráfica. La gráfica nos muestra que cuando el ingreso es 0, el ahorro es de menos 500. Además, sabemos que cuando el ingreso es igual al consumo, este ingreso es de 1250, como habíamos calculado hace un instante, ya que en ese punto se está ahorrando todo lo que se está consumiendo. Ahora bien, ¿por qué menos 500? Porque si nosotros no tenemos ingreso, es decir, nuestro ingreso es 0, ¿de qué manera estamos ahorrando? No tenemos ingreso, por lo tanto, tenemos que dejar de consumir 500 soles. Tendríamos un ahorro negativo, es decir, estamos gastando de más, ya que no hay ingreso para sustentar nuestro consumo, por lo tanto estamos gastando de más y ya no habría ahorro disponible. Bueno, hasta aquí hemos visto el video de lo que era el consumo keynesiano, pero también hay que aclarar de que para una mayor un mayor desarrollo de esta teoría keynesiana, tenemos que tomar en cuenta de que aquí la Y que hemos utilizado para la fórmula para la ecuación keynesiana es la renta neta, ¿no? Es decir, el ingreso neto, la renta neta. Sin embargo, puede ser que en otros ejercicios o en un libro ustedes encuentren esta fórmula. Consumo en un periodo, es decir, consumo en T, es igual al consumo autónomo sumado por la propensión marginal a consumir multiplicado por el ingreso en un periodo dado menos los tributos, porque recuerden que nosotros pagamos impuestos, pagamos tributos. Por lo tanto, este sería un ingreso bruto, ¿no? Sería un ingreso bruto, una renta bruta, y esa renta bruta tendríamos que restarle los tributos para así obtener lo que teníamos arriba, que era la renta neta. Y la propensión marginal a consumir, si ustedes quieren verlo de un lado más matemático, es la derivada respecto a la renta, ¿no? A la renta neta. Es la derivada del consumo respecto a la renta neta, que es igual a Y. Si nosotros derivamos en este caso, obtendríamos que sería la C minúscula, que es la propensión marginal a consumir. Y bueno, aparte de lo que hemos explicado, tenemos que indicar que teorema no, este modelo de función keynesiana de consumo tiene un problema en cuanto a su planteamiento, no en cuanto a su planteamiento, sino a su funcionamiento en la economía. No es que a través del tiempo muchos estudios, muchas personas ligadas a la economía, muchos economistas han estado desarrollando más modelos debido a que este modelo de consumo keynesiano presenta algunos errores en la predicción para periodos breves. Es decir, para periodos breves no es tan efectivo para poder calcular el consumo nacional ligado a la renta y a los tributos nacionales, y también de que existe una alta volatilidad del consumo, la cual en muchos estudios es distinta a la volatilidad que presenta el PBI, ¿no? Entonces, debido a que existido estos problemas en el modelo de consumo keynesiano, diversos economistas plantearon a través del tiempo más modelos ya de carácter intertemporal, como por ejemplo el consumo básico que veremos de dos periodos que vamos a ver en el siguiente video, y la teoría del ingreso permanente, así como el modelo de ciclo de vida. Bueno, entonces hasta aquí sería el video de hoy. Espero que les haya gustado este contenido. Cualquier comentario me lo pueden realizar para poder mejorar, y si algo no entendieron también para poder explicarles de una mejor manera. Y ya en el siguiente video, como dije, vamos a ver el consumo, pero ya en dos periodos, ¿no?
que estaría dentro de la teoría de los modelos de consumo intertemporales. Y ya luego de terminar esta subsección de lo que es o esta subparte de lo que es el consumo, vamos a pasar a explicar la inversión y posteriormente así cada uno de los componentes del Producto Bruto Interno. Y bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video.